Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Si me sigues por Instagram, estás esperando este vídeo. Y si no me sigues, me puedes encontrar como Querer es Tejer. ¿Has visto qué cakes? Un cake es un ovillo de diferentes colores tan bonitos que tenemos por aquí. Pues si te digo que los he hecho con restos de hilo. Entonces, bueno, este vídeo pretende ser un, un llamamiento a que no necesitamos tampoco tantos ovillos, ni tampoco necesitamos pagar tanto dinero por un ovillo de colores, porque lo podemos hacer con nuestros propios restos de hilo. También te quiero enseñar cómo utilizar la gama de colores para que nos queden de esta forma, o bien muy chillones, o bien degradados, pero hacerlo de una forma con un poquito de gracia para que los colores nos queden bien combinados. Evidentemente la libertad la tienes tú, puedes coger los colores como tú quieras, pero te voy a dar un pequeño... De verdad, no te lo voy a dar yo, te lo va a dar mi bella hija, que es la que me ha enseñado a mí a utilizar un poquito por encima lo que son los colores y cómo mezclarlos, ¿vale? Así que a continuación te voy a dejar un vídeo de cómo mezclar los colores para que nos quede así de bonito. Y sobre todo la idea es que aprendamos a usar todos los restos de hilo que tenemos, a hacernos nuestros propios ovillos degradados o de colores y demostrar que la magia la tienes tú. Este vídeo es totalmente tal como me lo explicó mi hija. Pues hay que quedó tan mono que digo, ¿para qué lo voy a modificar? Así es como me lo enseñó ella y así te lo dejo. Vale, esto es el círculo cromático, ¿no? Sí, Este es el círculo cromático. en el círculo cromático hay 12 colores. Ujú. Son los primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo. Sí, Los secundarios, que son la mezcla de cada uno de estos. sí. El naranja para la mezcla de estos dos. Ujú, El morado para otra mezcla y el verde para otra mezcla. Y ujú. luego están los terciarios, pero No es tan importante. sí. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo combinar los colores para que queden bonitos. La primera manera de combinar los colores para que se vean bonitos es... Con los colores complementarios, Vale, que son los que están opuestos. Por vale. ejemplo, el azul y el amarillo están opuestos en el círculo En el cromático, círculo cromático, por lo así que tanto, quedan bien. El verde y el rosa, como están opuestos, también quedan bien. vale, se pueden... Sí, Ujú. son los colores complementarios. Colores complementarios serían los que en el círculo cromático están justo a un lado o al otro, Ujú. en extremos, Están uno al lado del otro. opuestos, Sí, uno al lado no opuestos, sí, ¿no? opuestos eso. Vale, Luego está lo mismo, pero ujú. con tres colores, que se llama triada. Triada, Por ejemplo, los primarios y secundarios. El amarillo, sí, el rojo y el azul sí, están opuestos entre sí y forman sí, un triángulo. vale. Eso es la triada. Y esos colores que en el círculo cromático estén formando un triángulo también quedan bien. Por ejemplo, yo ahora mirando aquí el círculo cromático haría un triángulo con el verde, Ujú. el rosa y el azul. Por ejemplo. Y Eh, luego pues ir jugando con la saturaridad, con la Saturación. iluminación. Saturación. Saturaridad. Déjame. La saturación o la luminosidad. ¿Qué es la saturación y qué es la luminosidad? La saturación es más o menos pigmento, o Vale, sea, tirando al color base o tirando al blanco. vale. Y la luminosidad es tirando al color base o Ujú. tirando al negro, que es más o menos oscuro. Vale, perfecto. Y entonces, colores fríos y colores cálidos, ¿cómo mezclarlos para que queden bonitos? O A sea, ver, aparte de los colores complementarios y la regla de la triada, hay otra regla sí. sí, Luego están los colores análogos, análogos. que son, por ejemplo, si quieres hacer una paleta con Ujú. colores azules, ¿Sí? pues puedes hacer azul, Ujú. el que quieras, y ir moviéndote por los colores que están al lado. Por Vale. ejemplo, celeste, morado, colores que estén al lado. Que estén Son todos cercanos. fríos. ¿Eso sería hacer una graduación de color? No, son colores análogos que están cerca, Análogos, vale. están al lado. Y luego, para destacar de esa paleta, siempre puedes pillar un color que esté al contrario para llamar la atención. Vale, eso sería darle un toque de luz, ¿no? Sí, contraste. Un contraste. Y tiene que ser el color contrario al que estés utilizando Puede ser, en el análogo, ¿no? sí. Si tu Vale. color base es el azul, Si yo estoy trabajando con la gama de azules, sí. de golpe puedo ponerle un color que esté en el lado contrario de la paleta de Sí, colores. lo mejor Vale, sería... así recapitulando, yo podría hacer un ovillo de colores usando solamente los primarios, Ujú, ¿no? sí, Quedarían bien entre ellos. sí, Usando solamente los secundarios, sí. también quedarían bien entre ellos.
Podría hacerlo uniendo los complementarios, es decir, justo los que están opuestos en esta rueda de color. Ujú. Podría hacer una triada, que quiere decir que haga un triángulo entre el amarillo, el rosa, el verde, por ejemplo, haciendo un triángulo, ¿no? Sí, Equilátero sería, en ¿no? el círculo cromático. En el círculo cromático eso sería una triada y de esa forma haría Una paleta de colores. una paleta de colores en forma de triada. Y luego podría hacer lo que sería una graduación de colores, ¿no? Por ejemplo, coger un solo color y ir graduándolo según su saturación y brillo. Por ejemplo, el azul, que hemos hecho aquí un ejemplo, podemos coger más turquesa, más intenso, menos intenso. En esta paleta de aquí nos iríamos acercando y graduando el color. Y de golpe porrazo podríamos romper esa cromatía, bueno, ese nivel cromático poniendo un color que esté justamente opuesto. ¿Es así? ¿Me he Ujú. entendido bien? Sí. O sea, por ejemplo, podríamos hacer un ovillo que tuviera varios colores azules y si queremos meter de golpe porrazo un color en medio que destaque, nos tendríamos que ir justo al contrario que tenemos encima, ¿no? Sí, a ver, puedes moverte un poco, puedes poner naranja o algo así, pero lo mejor es que sea Lo más bonito que queda es complementario. que esté justo encima, ¿no? Para Ujú. entenderlo fácilmente, que sea Sí. complementario, quiere decir que esté en la parte de arriba, ¿vale? ¿Hay alguna otra forma de combinar colores? No, luego ya con esas bases tú haces lo que quieras. Vale, luego puedes ponerlo como a ti te dé la gana, pero esa es la teoría para que quede más bonito, ¿no? Sí. Vale, gracias. Vale, pues por ejemplo, vamos a ir a nuestra gama cromática y vamos a ver que el rosa forma parte de una graduación del color rojo y lo tenemos en esta parte de aquí. El color justo contrario que tenemos para darle un toque de luz, si es que queremos darle un toque de luz, sería el amarillo verde y todas sus gamas, ¿vale? Es el que estaría de forma contraria. Entonces, bien podemos hacer un cake simplemente con la misma gama de colores, es decir, empezaríamos con después con este y después con este, y nos quedaría un cake de degradado de colores, es decir, el mismo color en diferentes tonalidades, diferente saturación y diferente brillo, nos hace que se nos haga un cake de una sola gama. Pero también podríamos hacer un toque de brillo, un toque de color. Eso lo conseguiremos. Podemos mezclar evidentemente como queramos, pero lo mejor es mirar nuestra gama, nuestra paleta cromática y ver qué color está justamente contrario. Y vemos que tanto el amarillo, el verde, el rosa, el amarillo y el verde va a combinar bien con el rosa, está justamente contrario. Entonces, ¿qué haríamos? Pues cogeríamos nuestro primer ovillo, así, importante. Me he saltado un paso muy importante. Lo primero que tienes que hacer es colocar tus hilos del mismo grosor, ¿vale? Los grosores que son de cáliz, bueno, estos son nombres que no hace falta que te los aprendas. Más o menos son pues para aguja de 3 4, ¿vale? Luego los lace son para agujas muy finitas, luego los que son los worsted son para agujas mucho más gruesas. Entonces lo primero que tienes que hacer con tus restos de ovillos que te han sobrado, por ejemplo, yo hice un trabajo con este hilo y me sobró este ovillo. ¿Qué hago con un ovillo? ¿Qué hago con un ovillo? ¿Qué hago con un ovillo? Pues un cake. Entonces lo primero que deberás hacer es colocar tus restos de hilos por grosor y también es aconsejable por textura. Es decir, esto por ejemplo, los tres son algodón. Que lo puedes mezclar también en colores, por ejemplo, este de aquí que hice, son todo satinados, ¿vale? Tienen mezcla de viscosa y tienen algo de brillo. Yo cogí los colores y como tenían el mismo tipo de grosor y pude combinar bien en mi rueda cromática los colores, pues hice este cake, ¿vale? Pero si te fijas, todos tienen un cierto brillo. Queda más bonito que todos los hilos sean del mismo estilo, con algo de viscosa, ¿vale? Suelen ser hilos con brillo. En este caso vamos a hacer uno pues con colores, para decirlo así, mate, y siempre lo importante es que sean del mismo grosor, que también podrías mezclar diferentes grosores, pero bueno, te va a quedar un poco más descompensado. Tampoco hace falta que sea exactamente el mismo grosor, ¿vale? Entonces empezaríamos, por ejemplo, yo voy a empezar con este color de aquí. Lo colocaría en mi ovilladora, que esto no lo vamos a hacer un curso porque cada cual tendrá su ovilladora y empezaríamos a ovillar. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Oye, pues lo que te guste a ti. Es que no hay una norma, ¿vale? Tú estás haciendo aquí un cake de colores y además depende de pues el hilo que tengas, si tienes más o tienes menos. Una vez hayas empezado a dar tu primera vuelta de colores, cortamos el hilo simplemente, ¿vale? Ahí está cortado. Y yo ahora voy a coger este otro rosa o voy a ver cuál me gusta más cómo queda este. Vale, pues voy a buscar mi ovillito y aquí, amiguita, puedes hacer un
nudo de cirujano, que es muy fácil de hacer y vas a tener un montón de tutoriales en YouTube, entonces no lo voy a hacer aquí porque es que busca en YouTube nudo de cirujano, ¿vale? Es un nudo que se realiza muy sencillamente entrecruzando los hilos de esta forma y luego aquí así, pero como no quiero alargar demasiado el vídeo, ¿vale? Busca en YouTube nudo de cirujano, vas a encontrar un montón de vídeos en los que te explica cómo hacerlos. Y si no te quieres complicar demasiado, también puedes hacer con las 2 hebras un nudo simple, porque muchas veces hemos comprado cakes o ovillos y vemos que nos vienen anudados. Lo importante aquí es la tracción, ¿vale? Es hacer así para que esto nos quede súper, súper seguro. Y aquí cortaríamos a ras una vez comprobada nuestra tracción del hilo, ¿vale? Esto está fuertecísimo. Aquí lo podemos cortar a ras. Te aconsejo que busques el nudo cirujano. No voy a hacer un vídeo porque hay muchísimos en YouTube, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues seguir con nuestro ovillado. Vuelvo a anudar de la forma que yo vea mejor. Por ejemplo, estos hilos de algodón suelen quedar muy fuerte el nudo porque no son demasiado, no relliscan, ahora lo que voy a decir ahora, deslizan, ¿vale? Entonces queda muy bien así, no hay problema, pero si crees que es mejor con un nudo de cirujano, pues miras cómo se hace, que es muy sencillo. Yo, por no alargar, lo vamos a hacer así. Entonces yo ahora estoy haciendo, si tú te fijas, lo que he hecho es una graduación de color, lo que sería un gradient, ¿vale? Esto es que he usado de la misma gama de color, del rosa, rosado, violeta, rojo, ¿vale? Porque para que tú lo entiendas, los colores primarios y secundarios son muy pocos, pero luego tenemos los Pantone, es decir, de cada color, según su graduación, según su luminosidad y su nivel de cromatía, pues vamos a tener derivaciones de color, ¿vale? En este caso yo estoy haciendo un ovillo con colores cálidos de la misma gama, pero puedes seguir así. Ahora volveríamos a coger el primer color, segundo y tercero, o puedes colocar en medio lo que yo le llamo el color chispa. Y el color chispa, pues lo ideal es que busques en la gama cromática el que esté justamente en la parte contraria. O bien puedes usar el blanco, colores blancos o neutros, que son el comodín del público. Es decir, para hacerlo más atractivo, lo ideal es colocar en la misma gama cromática de los colores que estamos utilizando un color que esté en el opuesto de nuestra gama, de nuestro cuadro cromático, ¿vale? En este caso, contrario al rosa, tenemos el verde y también incluso el amarillo, ¿vale? Esto va a hacer que siempre nos va a quedar bien la combinación. Si colocáramos aquí al lado un color que está justo al lado del rojo y sus derivaciones, puede quedar bien, ¿eh? No es que tenga que quedar mal, pero no va a quedar tan bien, ¿vale? Entonces, aquí ahora lo que hemos hecho es dar ese pequeño toque de color que va a ser el distintivo de nuestro cake. Si no queremos hacerlo tan cantón, lo que podemos hacer es recurrir al color blanco o el color crudo, los colores neutros, ¿vale? Los que tienen un nivel de luminosidad tan grande que llegan a ser casi blancos. Eso, y también el negro, depende del color que estés usando. Si estás usando colores fríos, también podrías usar el negro. El blanco, el negro y sus derivados cercanos pueden ser fácilmente el color que tú introduzcas para darle ese toque de distinción a un color básico con el que estás trabajando. Pues la idea es que este color, que es el que nos da un toque de luz o distinción, lo utilicemos en menor proporción, ¿vale? Es simplemente, como ves aquí, ¿vale? Voy a coger, espera un momento. Fíjate, en este de aquí, que lo hice con colores fríos, tanto el gris, el azul, van de la misma gama fría, esta sería cálida y este sería frío. He usado este color, el blanco, que como te digo es un color neutro. Puedes usar el contrario, aquí podría haber usado un amarillo o bien un color neutro, en este caso aquí usé el blanco, y eso hace que me va a quedar seguro la gama cromática bien bonita, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué hice? Fui ovillando en los colores que yo quería destacar, y para darle ese toque de luz especial a nuestro cake, lo que usé es este color que yo le llamo el de transición, ¿vale? Y no sé si se llamará así, me lo he inventado yo, que puede ser, como te digo, el contrario en tu paleta cromática o bien un color neutro. En este caso, ese color que yo le llamo de transición, siempre lo usamos en menor proporción, porque simplemente es como ese toque de color que se va repitiendo a lo largo de nuestro cake
Pero lo que nosotros queremos que predomine es, en este caso, lo que estoy haciendo es un cake de colores cálidos, y en este caso hice uno de colores fríos, y entonces este color de transición lo vamos a hacer en menos proporción, es decir, vamos a dar menos vueltas con ese color de transición. ¿Qué más opciones tenemos? Pues bueno, podemos agregar un hilo de color brillante para darle un toque festivo al final de nuestro cake. Simplemente tendríamos que colocar nuestro hilo, el que estemos utilizando por aquí, y añadir una hebra, por ejemplo, de color plateado. O bien añadir una hebrita de un hilo de bordado. Cualquier hilo de bordado que sea súper finito y no vaya a romper el ancho de nuestro cake, nos quedaría bien. Fíjate que aquí lo que hemos hecho es un cake de colores cálidos en los que hemos mezclado la misma gama cromática y le hemos dado ese toque de luz con el color de transición. En este caso yo he cogido este verde amarillento y hemos hecho nuestro cake, ¿vale? Las opciones son infinitas. Este, como ves, sería un cake hecho a saco, es decir, el azul y el amarillo son dos colores que están contrarios y van a destacar muchísimo. Este sería, por ejemplo, un cake hecho con colores fríos, y en este caso el color de transición o el color con el que yo he querido romper es un color neutro, que en este caso es uno que se acerca al negro o al gris, o sea, al negro o al blanco. En este caso el gris se acercaría al negro y lo he colocado aquí como color de transición en esta gama de lilas. Este de aquí sería una transición de colores verdes. Es decir, son verdes de diferentes tonalidades y el color de transición que yo he utilizado en este caso es un color beige neutro. Los colores beige neutros, blancos, nos van a servir como color de transición y nos van a dar un cake de colores muy suaves. En este preciosísimo de aquí he utilizado colores tierra, colores claritos, y le he dado ese toque un poquito especial con este en color verde. El rosa y el verde están opuestos en nuestra paleta cromática, o sea que nos van a quedar geniales. Las posibilidades son infinitas y sobre todo vas a poder reciclar todos tus hilos, vas a poder hacer tus propios cakes y vas a poder ahorrar y tener prendas, ahora sí, únicas y exclusivas. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto. Se me olvidaba decirte que puedes anotar los metros que has utilizado si es que tienes la etiqueta, pero como estamos utilizando restos de hilos, pues tampoco pasa nada, porque además de todo esto que te he dicho, vas a ayudar al planeta, vas a usar tus restos de hilo, etcétera, etcétera. Además, vas a poder hacer el cake. Pues mira, imagínate que tú muchas veces compramos un ovillo de estos de colores ya preparado. Estamos llegando al final del patrón y nos falta hilo. Más rabia no puede dar. En este caso no te preocupes, más o menos por peso puedes pesarlo y saber más o menos qué peso tienes y orientativamente sabrás los metros. Y si no, no te preocupes porque siempre vas a poder hacer un mini cake a conjunto de tu cake. Es decir, con restos de hilo de la misma gama vas a poder seguir haciendo más cakes, tantos como quieras. Si tienes la etiqueta, anotas cuántos metros has usado, el grosor y ya está. Si no tienes la etiqueta, pues lo pesas y más o menos te haces una idea de la cantidad de hilo que tienes. Ahora sí.